Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores, a todos nuestros seguidores en los canales de YouTube, de Facebook, de su programa Sala de Prensa. Hoy viernes 28 de noviembre, ya está terminando el año, con unos invitados acá pues que representan el Consejo Municipal de la Ciudad de Armenia. Se trata de José Ignacio Rojas Sepúlveda, del bloque de oposición, y por el sector independiente a Germán Grisales, a quien les damos la más cordial bienvenida, también con nuestro conductor Carlos Arturo Alzate Murillo, muy en la promoción acá de esta cultura de Magro. Estamos desde la Casa Magro, ubicada en la carrera 13 con calle 16, donde hoy se está produciendo también el mercado campesino, mercado agroindustrial, ¿no? Entonces, con este saludo, bienvenidos a nuestros invitados. Vamos a hablar de temas de ciudad, vamos a hablar un poco, reflexionar sobre la situación de la ciudad de Armenia, cómo estamos ahí terminando el año, la vigencia, y bueno, de ustedes lo que han luchado también en esta corporación por mantener pues la representación de las comunidades. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saludo cordial a Carlos Arturo. Gracias. Entonces, para entrar en materia con nuestros invitados, y no cualquier clase de invitados, son invitados especiales por la De condición primer orden. humana, por su condición de representantes de la comunidad de Armenia, Sí. y digo Recordemos, una recordemos calidad de invitados. Recordemos que porque está el doctor Rojas Sepúlveda, y es porque fue candidato a la ciudad a la alcaldía de Armenia y sacó la segunda votación. Eso es grandioso, Sí. que le da la oportunidad también de tener ahí la voz de un sector mayoritario de la ciudad que tuvo en él esa representación tan valiosa. Entonces aquí estamos tratando, ¿verdad?, con dos personas que tienen una representación muy grande y con invitados de lujo. Entonces, para empezar, digamos que José Ignacio nos cuente quién es José Ignacio, ¿cierto? Ya dijimos que fue candidato a la alcaldía de Armenia, una votación muy alta, muy cerca a ser alcalde de Armenia, pero aceptó el cargo, como lo permite la ley, de ser concejal de Armenia. Y me parece que es un acto de responsabilidad, porque, porque la ley lo permite y él podía decir no, ¿cierto? Ha sido muy Podía, generoso con los y ciudadanos ha al sido, aceptar. eso es generosidad con la Sí. ciudad, para estar ahí en los debates y en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Entonces le damos la bienvenida. ¿Quién es José Ignacio? Bueno, Carlos, Gracias. muchas gracias. Augusto, de verdad, muchas gracias. Muy contento de estar en este espacio. Bueno, compartir aquí sed con el concejal Germán, con quien hemos venido construyendo, digamos, un proceso interesante en estos 2 años de la administración. Bueno, yo, eh, ¿qué les cuento así rápidamente? Casado, ayer el 27 de noviembre estaba cumpliendo 26 años de casado. Con Jimena Felicitaciones. tenemos, muchas gracias, 26 años largos. Para que me Importante. escuche. Papá Y todavía se hablan, de Samuel Ignacio, soy licenciado en tecnología educativa, soy colega. especialista en gestión del desarrollo empresarial, especialista en políticas públicas, tengo una maestría en desarrollo regional y planificación del territorio y una maestría en gestión internacional de empresas. Me he desempeñado en el sector público hace pues, más de 20 años. He tenido la posibilidad de ser secretario de Planeación de Armenia, secretario de Planeación del Quindío, director de ICBF en el Quindío, director nacional de ICBF, docente universitario también en esos temas de planificación y de políticas públicas. Y me ha gustado mucho, mucho, amo profundamente el sector público y eso pues Augusto motivó que en las pasadas elecciones nos presentáramos como candidatos a la alcaldía de Armenia por el Partido Nuevo Liberalismo, como lo mencionas, saqué la segunda votación, casi 27.000 votos, y aceptamos este espacio en el Consejo pensando precisamente en eso, en seguir construyendo, en plantear otra visión, otra posibilidad de construir, digamos, desarrollo en Armenia, y estamos haciendo un ejercicio de oposición que hemos tratado, que es lo que hemos venido construyendo con Germán, tratar de hacer una oposición seria, reflexiva, y que los ciudadanos puedan tener otra lectura de lo que está ocurriendo en el desarrollo. Qué bien. Claro que sí, entonces a mí me corresponde también pues presentar a Germán Grisales, una persona que en lo poco que lo he conocido me ha parecido una persona muy transparente, muy dado a la comunidad, también como puedo decir de nuestro amigo José Rojas Ignacio. Sepúlveda, concejales que están comprometidos con,
con las clases populares, con las comunidades, y siempre pensando en el bienestar, y en eso debe ser la política, buscar el bienestar. Entonces le doy la más cordial bienvenida, doctor Germán Grisales. Y No, también se Augusto, presenta. no, muchas gracias ahí por la invitación y por la presentación, y a don Carlos Arturo, que siempre ha sido tan querido con nosotros en el espacio. A todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, ¿no? Y qué bueno que podamos como compartir aquí con el doctor José Ignacio también, compartir los temas de ciudad que son tan importantes, como usted lo decía, pues que esa es la razón de ser de nosotros como concejales. Todos los armenios no podemos estar en el Consejo de Armenia, por eso la comunidad, el municipio de Armenia elige 19 concejales para que los 19 concejales los representemos desde esa corporación pública y obviamente velando y con el espíritu de que se pueda lograr ese bienestar general, que es lo como dice la Constitución, bienestar general para todos, un desarrollo del municipio que es lo que todos queremos, todos anhelamos, y para eso estamos tratando de hacer esa tarea desde el Consejo de Armenia. Claro, nosotros vemos que a diario la gente se está quejando por situaciones de movilidad, situaciones de desempleo, situaciones sociales. eh, lo hablábamos extra micrófono, llega mucha gente a la ciudad de Armenia, pero hacen tránsito también hacia otras ciudades. Pero esto está generando unas expectativas de nuestra ciudad, pero vemos una ciudad que está como muy atrasada en vías, y lo notamos en estos días con el cierre que hay acá en la carrera 19 por el sector de Bomberos y el Coliseo del Café. Esto está generando pues unos traumatismos. En estos días hubo algún levantamiento, alguna protesta por el pico y placa. ¿Cómo ven ustedes esa situación de la ciudad y cómo ha sido ese desempeño para llevar el control político desde el Consejo Municipal? Augusto, efectivamente lo que usted nos manifiesta es cierto, y así toda la comunidad del municipio de Armenia lo ha percibido. Muchos problemas sociales, incluso la semana pasada que se tuvo el debate en el Consejo de Armenia del presupuesto para la vigencia 2026, presupuesto para el municipio de Armenia. Nosotros, como bancada de Independencia y Oposición, le manifestamos al alcalde, que obviamente en su informe que él tenía que rendir, le decíamos, es que es sino mirar fuera de las puertas del Consejo Municipal de Armenia, fuera de la alcaldía de Armenia, ahí en la plazoleta de la Quindiana, vemos todos los problemas sociales que tenemos, que ahí vemos el problema, El reflejo, sí. el reflejo de una ciudad desordenada que hoy tenemos, habitantes en situación de calle, problemas de microtráfico, prostitución, espacio público invadido, inseguridad, son muchos, digamos, fenómenos que hoy podemos ver ahí, problemas sociales. Digamos que lo que hemos querido hacer desde el Consejo de Armenia es precisamente como tratar de ayudar y de que esos proyectos de acuerdo que llegan al Consejo de Armenia pues sean y apunten pues a dar cumplimiento y a satisfacer esas necesidades que hoy tenemos para lograr por lo menos superar los problemas sociales que hoy tenemos. Entonces ya el día 31 de diciembre, estamos hablando del 50% del gobierno del doctor James Pailla García, digamos que no hemos visto ese desarrollo como lo queremos ver los armenios. Apenas, usted lo acaba de decir, un problema como la movilidad. Apenas estamos viendo unos frentes de obra que digamos que son importantes, pero que para Germán Grisales, digamos que hay obras o deberían de hacer obras diferentes a estas que pueden impactar más sobre la movilidad. Usted nos decía un tema como el pico y placa, a raíz de la obra que se está adelantando en este momento, se está ejecutando en el sector de bomberos, pues digamos que a raíz de esa obra se originó una modificación al pico y placa para toda la ciudad. Un pico y placa que, digamos que como todo y como siempre sucede en estos temas de pico y placa, para una parte de la comunidad, hablo para el sector transporte, es muy bueno, muy benéfico, lo apoyan, pero para el sector comercial no están muy de acuerdo. Entonces, en ese tema, desde el Consejo de Armenia, nosotros como bancada de la oposición y la independencia, pues les decíamos a la administración municipal, en cabeza en ese momento del que estaba representando ahí la Secretaría de Tránsito y Transporte, el doctor Daniel Jaime Castaño, le decíamos que no es que él tenga que poner o darle gusto a una parte de la ciudad o a otra, no. Germán Grisales le decía que es a raíz de un estudio técnico concreto y específico para el tema de pico y placa, no uno general. No lo digo yo les decía que lo decía el artículo 5.2 de la ley 769 del 2002, que nos dice que al momento de restringirnos, en este caso a los armenios, un derecho de movilidad que tenemos, que es constitucional, como lo dice el artículo 24 de la Constitución, pues es a limitarnos ese derecho constitucional que tenemos, tiene que haber un estudio, le dice el artículo, repito, 5.2 de la ley 79, que tiene que existir el estudio para justificar
esa limitante en la movilidad que nos va a hacer. Y no es que le haga caso ni al gremio transportador, ni al gremio de los comerciantes, sino a raíz de un estudio técnico, como le digo, objetivo, que tenga que ver con la pico y placa. No es porque, como digo yo desde el Consejo de Armenia, no es porque tomo una decisión porque, no, todo tiene un fundamento y esa norma nos da el fundamento de esa situación en particular. Gracias, Germán. Ahorita Miremos un poco, José digamos, Ignacio. el elemento. Yo le voy a pedir a Germán que me ayude, si colocarlos a mano así, para yo hacer un poquito de pedagogía con todos nuestros... No, colocar así de lado como yo la tengo. Vea, ¿qué ocurre con la estructura de Armenia? Armenia es como la mano y el brazo. Así es geográficamente la ciudad. Sí. Y la ciudad se divide en 3 sectores. La palma de la mano, aquí esta zona de Germán, es el centro donde estamos. Aquí hay una estructura de cuadrícula, que se llama damero, que son estas manzanas perfectamente delimitadas, ahora que estamos aquí en el sector de la 13. Entonces, estas manzanas en el centro de Armenia, que tienen unos perfiles de vía muy angostos. Entonces, cuando se permite el parqueo en vía pública, por ejemplo en la 15, más la ciclorruta, entonces se consumen 2 carriles, no queda sino un solo paso. Entonces, tenemos una ciudad con una malla vial de damero y una estructura de un ancho de vía muy pequeño. Entonces no tenemos hacia dónde expandirlo, por eso es tan complejo la movilidad en el centro de la ciudad. Ahora, del sector, digamos, de la Gran Colombia hacia arriba, Armenia es como si fuera el brazo. Armenia tiene 3 grandes ejes viales, la Centenario, en la mitad la 14 y la 19, y no hay más vías. Por eso es tan importante en el sector norte de Armenia la conexión entre la Centenario y la 19. Por eso, digamos, en el POT del 2008 se hablaba de cómo interconectar la Centenario con la 14 y la 14 con la 19, porque es una ciudad lineal. Entonces, para usted moverse de un sector a otro es muy complejo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que se está haciendo una obra que es el intercambiador de bomberos. Entonces, esa obra va a cortar la movilidad del sector de la 19. Solamente queda sobre la 14, sobre la Centenario. Es decir, el 33% de la movilidad hacia el norte de la ciudad se corta. ¿Sí? Y no tenemos unas vías paralelas. Y hacia el sur y hacia el occidente, Armenia es como los dedos de la mano. Un barrio, una cañada, un barrio, una cañada. Entonces uno está en la patria, una cañada salía a La Clarita, una cañada salía a Montevideo, una cañada salía a la vía Montenegro. Esa es la estructura de Armenia. En el sur es tan importante la interconexión de estos sectores. ¿Qué quiero decir con eso? Que la movilidad en estas 3 zonas de Armenia es compleja. Entonces, cuando no se tiene previstos o no se entienden estos procesos de ciudad, es muy difícil, digamos, cortar ese tema. Germán, muchas gracias. Entonces, en el POT que hablábamos nosotros, por ejemplo, interconexiones que debieron haberse construido hace años. Si hoy se tuviera, por ejemplo, la vía que va desde el Yulima hasta el Niágara, del Niágara a La Esperanza y salir al sector de la Normal, se descongestionaba todo ese sector. Pero esas vías quedaron en el POT y en estos 15 años de vigencia del POT nunca se hicieron. Estaban previstas en valorización, muchas vías. Todos vimos el descalabro de las malas administraciones frente al tema de valorización. Se perdió la plata, no se hicieron las vías y hoy estamos pagando las consecuencias de malos gobiernos. Es decir, lo que estamos viviendo en la ciudad no es de la noche a la mañana. Lo que hemos visto es un proceso de deterioro y de malos gobiernos consecutivos que nos traen a la situación que tenemos hoy. Y uno de los temas sensibles, Augusto, la movilidad. Y yo creo que Armenia tiene un atraso en vías de más de 50 años. Es decir, uno camina por el centro de Armenia y haga de cuenta como si estuviera caminando por allá en 1970, donde las vías eran de un pueblo aún todavía muy, muy pequeño, de que había menos gente en la ciudad, pero hoy ya esto se creció y ya no hay por dónde caminar tampoco. Porque a lo que usted le decía ahora, José Ignacio, del problema de las calles tan estrechas, es que tampoco hay control sobre los vehículos que se estacionan en las vías, ¿cierto? Entonces uno ve vehículos parqueados acá antes de llegar al semáforo de donde empieza la avenida Bolívar, gente descargando para estos cargue y descargue a esas horas, en horas de la mañana cuando es donde más congestión vehicular hay. Entonces eso también hace que haya mucho descontrol en eso y parece ser que las autoridades de tránsito no le ponen tampoco cuidado mucho a esa situación. Augusto, yo quiero abordar un tema con ellos de la siguiente manera, porque le escuché a Germán ahora decir extra micrófono en un café, compartiendo un café con unos amigos, lo que es bueno y lo que no le conviene a la ciudad no le conviene y así tengo que votar. Y lo que sea bueno es bueno.
Una pregunta para los dos. ¿El gobierno municipal está presentando los proyectos que realmente necesitan la ciudad? ¿Estamos en esa tónica o qué está pasando en la ciudad? Ustedes están allá dentro del consejo y están representándonos a todos los que lo estamos viendo y escuchando. Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿El gobierno municipal está presentando los proyectos que se necesitan? Germán decía ahora, lo que es bueno es bueno. Yo no puedo oponerme a una cosa que sea de beneficio para la ciudad por estar al otro lado. Y sobre ¿cierto? todo porque Germán es muy ajustado también a la norma. Él dice, si se caen las cosas, no es porque yo lo diga y no porque está ya determinado en la Allá es en que la quiero norma. llegar. Entonces, todos esos proyectos que están llegando le convienen a la ciudad, hay que evaluarlos, revisarlos. Germán tiene mucho tema sobre eso. Bien, pues, el que quiera comenzar con el tema. A ver, don Carlos Arturo, digamos que es una pregunta de las más importantes que nos pueden hacer, porque digamos que ahí es como donde gira todo el entorno, tanto del trabajo que debe hacer la administración municipal como el trabajo que tenemos que hacer nosotros como Consejo del Municipio de Armenia. Digamos que en una buena lógica, pues debemos de estar coordinados entre la administración municipal y el Consejo Municipal de Armenia. Digamos que, haciéndole una claridad, no somos ni siquiera concejales de los que nos están viendo y nos están escuchando, no, de todos los 310.000 habitantes del municipio de Armenia el día de hoy aproximadamente. Entonces, digamos que esa es la primera observación. La segunda, nosotros, o más bien, el doctor James Pailla García, que es el actual alcalde del municipio de Armenia, digamos que él presentó un programa de gobierno cuando se inscribió como candidato para participar a la alcaldía del municipio de Armenia. El doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, pues también obviamente inscribió junto con su candidatura ese programa de gobierno. Por eso es que vota la gente por En el programa. Germán Grisales, digamos que yo incluso la semana pasada, la antepasada, cuando estuvo el señor James Padilla García, saqué el programa de gobierno del doctor James Padilla García. Yo le hablaba de varios temas, hablando en ese momento de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Armenia, donde no estaba de acuerdo con diferentes situaciones, sobre todo el presupuesto asignado a esa secretaría, que para mí es una de las secretarías, obviamente, de la llamada a crear el desarrollo económico del municipio, a crear la competitividad empresarial del municipio de Armenia, para superar un problema social que tenemos, que es el desempleo. Para mí es de los principales problemas sociales que tenemos y que a raíz de ese problema social surgen los demás problemas sociales. Eso, digamos que son palabras, como dice un amigo mío, de mi cosecha. Eso es lo que yo pienso el día de hoy. Entonces, a raíz de eso, ese plan de programa de gobierno, pues al salir electo el doctor James Padilla García, digamos que ese es el primer documento que se tiene en cuenta para formular algo que se llama el plan de desarrollo. ¿Y por qué me voy hasta allá? Porque el plan de desarrollo es lo único que puede ejecutar o invertirle recursos el doctor James Padilla García como ejecutor del gasto en estos 4 años. Yo aprobé el plan de desarrollo de James Padilla García. Así no haya votado por James Padilla García, mi voto fue por el doctor José Ignacio en las elecciones pasadas. Pero el doctor James Padilla fue el ganador. O sea que yo tengo que respetar, yo respeto la democracia y es el alcalde de todos los armenios, incluido Germán Grisales. Ese plan de desarrollo, cuando estuvimos en el debate del plan de desarrollo, por ahí en los meses de marzo, abril del año pasado, digamos que la bancada de oposición e independencia que nosotros representamos, fuimos muy claros en decir, lo votamos positivo porque ese plan de gobierno que la mayoría de la gente eligió, y no te que respetuoso de la democracia, pero a consideración de nosotros, y creo que el doctor, digamos, piensa de igual forma, lo que voy a decir, no era visionario, no era un plan de desarrollo visionario, por muchas razones no es visionario, pero para conectarlo con el tema que estamos hablando de movilidad, la pregunta anterior le voy a decir, no es visionario, miren lo diferente, lo que yo digo en este aspecto. En el plan de desarrollo de James Padilla solamente hay 1 kilómetro de vía nueva para estos 4 años, 1 kilómetro de vía nueva, o sea, vamos a mejorar la movilidad con 1 kilómetro de vía nueva en el municipio de Armenia. Eso de los 12K, no es que vayan a haber 12 kilómetros de vía nueva y después lo pasaron a 20K, no son 20 kilómetros de vía nueva, no, son en esos 20K no es vía nueva, es mantenimiento, restauración, reparcheo, situaciones, digamos, intervenciones a vías que ya existen. Entonces quiero ser muy claro, 1 kilómetro de vía nuevo en el municipio de Armenia, 1 kilómetro de vía nueva para 4 años, digamos que eso no soluciona problemas de movilidad. Y por eso, cuando yo decía, si tenemos que atacar el problema de movilidad, tenemos que dar vías nuevas y mejorar las que hoy ya existen, Claro, como sí. lo están haciendo con los 12K y lo van a hacer con los 20K cuando lo extiendan a esos 20K.
Pero sí, lo primero que se les ocurrió es concesionar los servicios de Z. Para mí esa no es la solución. Digamos que concesionar es un contrato legal, lo trae la ley, pero digamos que esa no es la solución para mejorar un problema que hoy tenemos, no era el primero. Y eso fue el primero que ellos hicieron, el primer proyecto de acuerdo relacionado con para solucionar el problema de movilidad en el municipio de Armenia. José Ignacio. Digamos que sobre ese tema es muy importante una reflexión que siempre plantea Germán, y es: a lo que es bueno y es necesario le decimos que sí, y a lo que no consideramos conveniente le decimos que no. ¿Por qué? Porque nosotros somos técnicos. O sea, el hecho de ser oposición no es que yo estoy en contra de todo lo que proponga la administración, es que tengo un criterio sobre lo que ellos plantean. Entonces, por ejemplo, plan de desarrollo. Yo he sido secretario de planeación de Armenia, del departamento del Quindío, he sido asesor en diferentes espacios de formulación de planes de desarrollo. Yo entiendo que ese es el instrumento rector. ¿Cómo yo, siendo técnico, me voy a oponer al plan de desarrollo? Nosotros lo votamos positivo. No compartimos algunas líneas, no compartimos los criterios de priorización, pero tiene que existir un plan de desarrollo. Entonces, los proyectos que son de trámite, los proyectos que son necesarios para el funcionamiento de la administración y que vemos que son importantes para la gestión del municipio, los hemos votado positivos. O sea, el ciudadano puede entrar a revisar los debates en el Consejo y ver que son más los que hemos votado que sí que los que hemos votado que no. ¿Por qué? Porque son temas que nos interesa fortalecer la capacidad administrativa del municipio. Ahora, hay temas en los que hemos votado que no, e insistimos en nuestra posición porque no son la prioridad para la ciudad y porque no resuelven de fondo los temas de la ciudad. Entonces, miren ustedes, el tema de la concesión lo presentó José Manuel Ríos en el 2022, no pudieron avanzarlo, y esta administración lo presentó 2 veces. Entonces, sí tuvieron el esfuerzo para presentarlo 2 veces en este gobierno, ¿cierto? 3 veces. 2 veces se cayó en el tribunal y la tercera pues ya quedó en firme, ¿cierto? Pero 3 veces presentaron el proyecto de la concesión de los servicios de Z y uno en el gobierno pasado. Pero hoy, por ejemplo, este es el momento en el que Armenia no tiene plan de gestión de riesgo de desastres. Tenía que tenerlo desde 2013. Este es un gobierno que lleva 6 años en el poder. 4 del periodo pasado y 2 de esta administración, y no han podido sacar el plan de gestión del riesgo. No han hecho, digamos, un proceso de actualización del POT, no han hecho un proceso de integración territorial, como lo planteaba Germán, de cómo se relaciona Armenia con los municipios vecinos. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo de la administración? En unos tipos de proyectos que no son tan convenientes para la ciudadanía, pero hay otras iniciativas que deben preocuparnos a todos los ciudadanos en temas de gestión del riesgo, en temas de políticas públicas, en temas de generación de empleo. Hoy está vencida la política de jóvenes, por ejemplo. El 33% de la población de Armenia es menor de 28 años y la política de juventud está vencida desde el 2024, no la han actualizado. Llevan 3 años haciendo una política de desarrollo productivo y de competitividad. 3 años los mismos secretarios, los mismos funcionarios no la han podido sacar. O sea, eso empezó, la contrataron en el 22, la contrataron en el 23, volvieron a contratar gente en el 24 y todavía en el 25 no la han podido sacar. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en la agenda de la administración? Entonces, por eso hay temas a los que decimos sí, para que la administración funcione y avance. Hay temas donde decimos que no, porque no son las prioridades para Armenia. Y esto nos está mostrando, sin lugar a dudas, una falta de planeación. De planeación porque se insisten, por ejemplo, en una concesión del servicio de tránsito que después nos puede llevar a que repitamos la historia de que el servicio de aseo era también era concedido a operadores privados. Eso fue toda una lucha para recuperar de nuevo el servicio de aseo, pero también querían privatizar el agua, también querían privatizar el alumbrado. Entonces es como esa tendencia ahí, como uno dice, es que son compromisos de campaña para volverlo público privado, y detrás de eso pues hay mucha corrupción. Aquí hay alcaldes, concejales de Armenia que han terminado en la cárcel. Es decir, hemos cargado con ese señalamiento de ser uno de los pueblos más corruptos de Colombia, porque lamentablemente esas prácticas, lo que pasó con Red Salud en anteriores administraciones, donde toda una corporación, Consejo de Armenia, se fue a la cárcel, porque no había oposición precisamente, porque podían hacer lo que quisieran, pero vea cómo terminaban de mal. ¿Ustedes qué control político y qué alertas tienen para la administración municipal para que no se vayan a caer en esas prácticas que pues Armenia, todos conocemos lo que ha pasado
con la ciudad de Armenia con esas concesiones. A ver, Augusto, digamos que usted tiene mucha razón en ese comentario. De pronto, en la administración municipal y en las administraciones municipales, no solamente en el municipio de Armenia, sino en muchas del departamento del Quindío y en Colombia, observa uno que no se tiene en cuenta unos principios fundamentales. Las personas que me han escuchado a mí, digamos, en intervenciones en el Consejo de Armenia, me han escuchado decir esto muchas veces, y créame que lo voy a seguir diciendo muchas más antes de que acabe el periodo. Lo que le falta, voy a hablar de la administración municipal del doctor James Padilla. Él sabe, obviamente se lo he dicho muchas veces, las personas lo saben, no voté por James Padilla García, pero el hecho de que no haya votado por James Padilla García no quiere decir que yo no quiero que le vaya bien a James Padilla. Yo le lo he dicho a él personalmente en el Consejo de Armenia, quiero que le vaya bien al doctor James, porque es que le va bien a James Padilla García, nos va bien a todos los armenios. Créame Claro. que ese es el interés no solamente de Germán Grisales, sino de los compañeros que nos acompañan a la bancada de oposición e independencia. Y yo les decía, doctor James Padilla, y secretarios de despacho, lo he dicho, doctor José Ignacio, muchas veces a los secretarios de despacho, a los directores del departamento administrativo. Solamente le voy a hablar de dos principios fundamentales en la administración pública. No lo digo yo, lo dice la ley. Usted mira el artículo 209 constitucional y nos lo nombra de primero. Usted mira el artículo 3º y 6º de la ley 489/98, nos habla de esos principios. Y básicamente es planeación, lo que usted acaba de decir en su pregunta. Si uno planea bien, si una administración planea bien, digamos que la ejecución debe salir muy bien. Claro. Entonces, ese es el primer principio. ¿Qué es lo que yo veo que la administración municipal de Armenia, digamos, que carece? Uno ve tanto en los proyectos de acuerdo como en las contrataciones que se hacen para ejecutar cada uno de los proyectos que encuentran inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, ve, porque se ejecuta el 95% del presupuesto de un municipio, de una entidad pública, se ejecuta a través de contratación. Y uno observa la contratación que se realiza, entonces la planeación se ve muy poco. Y le coloco un solo ejemplo. Le puedo colocar 1000, pero voy a colocar un solo ejemplo. La vía que existe o que se construyó del Portal del Quindío a la Centenario. Esa vía, digamos que está desde 2015 con el problema de Luz Piedad Valencia y todo eso, digamos que valía un dinero. Después, en esta administración, incluso se comenzó en la anterior, se terminó en esta administración, digamos, porque los estudios fueron antes, y valió un recurso, incluso valió 3 o 4 veces más, que subió la corrección monetaria por muchas situaciones, pero listo. Valió un recurso. Usted hoy la mira, cuando la terminaron, ya supuestamente la inauguración estaba ejecutada, faltaba la iluminación, faltaba la señalización vertical horizontal y faltaban otras situaciones que uno en una buena planeación debe saber que debe tener señalización, Por supuesto, iluminación, claro. y todas estas obras complementarias y adicionales que debe tener una obra de ese calibre. Entonces, yo le ponía el ejemplo, hablando de este tema en el Consejo de Armenia, es como usted, don Carlos Arturo, hacer una casa, hacer un apartamento y no hacerle el baño o no hacerle la cocina. Pues sabe que todo apartamento para vivienda debe tener cocina y debe tener baño. Aquí es lo mismo, sabe que una vía hay que iluminarla, hay que señalizarla y Son hay que hacerle acabados. todas estas obras complementarias, digamos que son unas obras de acabados. Pero acá la administración hizo un presupuesto o un contrato, otra licitación diferente a esa por 2.200, 2.100 millones de pesos para terminarla. Y así le puedo nombrar muchas obras. Yo he sido crítico de esa planeación o de esa aplicación de planeación en el municipio de Armenia. Y un segundo principio es priorización, darle prioridad a a la contratación. Los recursos públicos nunca alcanzan ni en Armenia, ni en el Quindío, ni en Colombia, ni en el mundo para satisfacer todas las necesidades. Entonces, ¿yo qué hago? Yo priorizo. ¿Qué es lo más importante? Voy de lo más importante a lo menos importante, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esa priorización comenzamos a dar solución. Uno ve en cada uno de los problemas sociales que hay en Armenia, hablemos del habitante en situación de calle, vemos que la administración municipal de Armenia, muy juicioso, gastando el recurso para tratar de combatir y atacar el problema de situación de calle, pero vemos que el problema antes sigue creciendo. Los recursos se gastan muy juiciosos, pero el problema sigue creciendo. Cuando ingresó esta administración, hablaba la doctora Jenny, que es la secretaria de Desarrollo Social, hablaba de 1.358 personas en situación de calle. Hoy, para mí, hay más de 3.000. Entonces, el problema sigue creciendo, pero los recursos se siguen impactando. Y así como le digo, le puedo seguir hablando de los problemas sociales, grupos poblacionales que no son atendidos, pero todo en una mala priorización y en una mala planeación de la actividad contractual y administrativa del municipio de Armenia. Bueno, José Ignacio, ¿usted tiene algo que agregar? Digamos que el elemento fundamental de lo que ha sido el ejercicio nuestro de oposición ha señalado de cara a la administración 2 elementos. Primero, son muy buenos ejecutando el presupuesto.
Usted va a ver la ejecución presupuestal altísima, pero usted la pone frente al cumplimiento del plan de acción y de las metas, muy baja. No tiene Y, impacto. y se los voy a colocar en estos términos. En el informe de gestión que entrega la administración que hizo con corte a octubre, el presupuesto de este año, 2025, va en 1 billón de pesos. O sea, 888.000 de presupuesto, más 19.700 de adición, más 95.000 de balance, ¿cierto? O sea, el presupuesto hoy ya va por encima de 1 billón de pesos. Y el informe de gestión que le presentan, no con cifras nuestras, con cifras de la misma administración, la que tienen que reportarle a Planeación Nacional, 45.47% de ejecución. Entonces, el problema ya no es de plata, el tema es que son malos ejecutores. Entonces, lo que yo le digo a la administración es, son eficientes gastándose el presupuesto, pero eso no se traduce en que estén cumpliendo las metas del plan de desarrollo y que estén resolviendo las problemáticas de la ciudad. Ese es el criterio fundamental que nosotros hemos tratado, digamos, de presentarle a la administración con todos los temas, cómo van cumpliendo el plan de acción, cómo van cumpliendo las políticas públicas, ¿cierto? La misma Contraloría Municipal entrega un informe de Amable, ejecución 2024 del plan de acción, 0, ejecución 2025, bajísima. Entonces, de lo que estamos diciendo aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Haciendo un control político, llamamos la atención sobre temas. Mucha gente dirá, es que ustedes todo lo ven mal, no. Para que los aplaudan, allá tienen 2.000 contratistas y los secretarios de despacho los aplauden y les celebran en redes todo lo que hacen, ¿cierto? Para decirles lo que no están haciendo, estamos nosotros 4 haciendo control político desde el Consejo. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental? El que tiene el mandato constitucional y el que es el ordenador del gasto es el señor alcalde. Nosotros no somos ordenadores del gasto. O sea, el que toma las decisiones, lo que dice Germán, de planificar y de priorizar es el señor alcalde. Nosotros lo que decimos es, miren este tema, observen esto, cómo va la ejecución. O sea, nosotros llamamos la atención sobre diferentes procesos. Ese, digamos, es el rol de control político que hemos querido hacer en el Consejo. Y el bloque de oposición y de independencia son ustedes dos, pero hay otro concejal que es Jonathan Rojo, ¿cierto? ¿Quién más hace parte de este bloque de independencia? Lo refiero porque han presentado ustedes algunas iniciativas que de pronto por no tener mayoría las sepultan. Sí, Augusto, o sea, el grupo se ha llamado Grupo de Independencia y Oposición. En la independencia, digo yo, en la verdadera independencia estoy yo, Germán Grisales, y en la oposición, verdadera oposición, lo digo yo, son palabras mías, la verdadera oposición, porque hay otros que dicen ser oposición, lo manifestaron ahí en la secretaría, pero para mí no son oposición. Entonces la verdadera oposición para mí es el doctor José Ignacio Rojas, el doctor Felipe Villamil y el doctor Jonathan Rojo Zuluaga. Y efectivamente se han presentado unas iniciativas de proyecto de acuerdo. El concejal Felipe Yamil presentó una en días pasados sobre el bilingüismo, algo importante para la ciudad, pero son temas que de pronto no pues, se hundió ese proyecto de acuerdo en el primer, digamos, en la primera debate. Primer debate es en comisión de presupuesto. Digamos que yo no pertenezco a esa comisión, pero fue allí donde se hundió, y muchos temas que de pronto uno quisiera de pronto presentar, pero uno también tiene que ser realista, a veces sabe qué va a pasar en el futuro, porque son propuestas presentadas por concejales que no están en coalición. Entonces digamos que tratamos de hacer el ejercicio como en una forma diferente, obviamente siempre ceñidos a las funciones constitucionales del artículo 313, que nos dice cuáles son las obligaciones, las funciones y las atribuciones que tenemos con sus concejales, y obviamente desarrolladas por el artículo 18 de la ley 136 del 94, modificada por la ley 51 del 2012, donde nos dice cuáles son las funciones del concejal. La principal, la que nos decía el doctor José Ignacio, control político. Y usted lo dijo muy bien, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Ya tienen, yo digo, en palabras y entre comillas, camionados de contratistas, muy buenos algunos, pero otros, créame que les falta más pertenencia, así como a los mismos funcionarios que son obviamente ya nombrados allá, y les falta mucho digamos, sentido de pertenencia para sacar adelante esto. Muchos los aplauden, nosotros no estamos para aplaudir. El día que toque que reconocer, y eso lo he dicho siempre también, el día que tenga que reconocer a la misión municipal proyectos buenos y proyectos en beneficio de esta comunidad y que satisfagan las necesidades de los armenios, lo vamos a decir. Créanme que no, eso no nos... A mí no me duele reconocer cuando las cosas son buenas, se lo he dicho a Carlos Arturo muchas veces, lo bueno es bueno, lo malo es malo, y así se lo he manifestado. Nosotros simplemente, cuando llega un proyecto de acuerdo de la administración municipal, observamos que tenga esos 3 elementos, que sea constitucional, legal y obviamente que sea conveniente para el municipio de Armenia.
Así es. Bien, yo quisiera, como el tiempo se nos va agotando en la hora del espacio, eh, ¿qué quisieran ustedes para la ciudad? Eh, para que vamos cerrando este espacio, estamos terminando el año, viene la Navidad, pues desde luego desearle a toda la comunidad de Armenia un feliz año, unas fiestas en paz y en alegría, pero son ustedes los invitados los que nos van a decir qué futuro quieren para la ciudad de Armenia, qué se viene. Desde luego, este espacio va a seguir abierto para ustedes para que le cuenten a nuestros oyentes en qué vamos a hacer mañana, pasado, el próximo año, para dónde vamos, porque a esta ciudad hay que seguirle trabajando. Estamos en eso, ¿cierto? Decía un amigo, mientras estemos vivos hay que hacer algo. ¿Por quién? Por la comunidad. Hay gente que no sirve ni para estorbar porque se quita, es un dicho mío, pero hay mucha gente como ustedes que le sirven a la ciudad. Entonces, ¿qué estamos planeando para los próximos años? Bueno, Carlos, ahí hay un reto importante, Augusto, y es Armenia, Armenia tiene que actualizar los procesos de planificación de largo plazo. O sea, nosotros no podemos seguir gerenciando una ciudad al día a día, o a lo que se le ocurra al mandatario de turno o al jefe del mandatario de turno. Digamos que nosotros necesitamos revisar aquí es qué está ocurriendo con la planificación y con la visión de la ciudad. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, el plan de desarrollo del alcalde es para un periodo de 4 años, es lo que él plantea en esos 4 años. Pero hay unos instrumentos de planificación de más largo plazo, de 3 periodos de gobierno, como el plan de ordenamiento territorial. Armenia tiene vencido el plan de ordenamiento territorial. Uno de los grandes retos que tenemos es cómo actualizar ese instrumento de planificación de largo plazo para la ciudad, es decir, cuál es la visión de territorio que queremos y cuáles son las acciones que se van a tomar en los próximos años. ¿Por qué es tan importante eso? Porque allí está hacia dónde va a crecer la ciudad, si va a ser una ciudad horizontal o si va a ser una ciudad vertical, si vamos a crecer en vías hacia dónde, qué tipo de infraestructura requerimos, cómo nos vamos a conectar con los municipios vecinos, cómo vamos a conservar las zonas ambientales, cómo vamos a enfrentar temas sensibles, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos, ¿cierto? Digamos, el tema de manejo de residuos sólidos, que yo sé que es un tema que a ustedes les interesa, que conocen, y que nosotros tenemos serios retos frente al tema de manejo de residuos sólidos, la conservación de las fuentes abastecedoras de agua y muchos desafíos que tenemos, por ejemplo, en cambio climático. Esos temas, esas decisiones se toman en el POT y ese POT está vencido. O sea, uno de los grandes retos es actualizar el plan de ordenamiento territorial. ¿Para qué? Para que eso se sincronice con los planes de desarrollo de los mandatarios de turno, los que vayan llegando. Las políticas públicas, muchas veces lo que estamos encontrando es que las políticas públicas sectoriales, temas de salud, temas de política de juventud, de diferentes grupos poblacionales, no dialogan, esa política de competitividad, no dialogan con el ordenamiento territorial. Entonces ahí hay que actualizar y sincronizar esas políticas. Y hay un proceso, digamos, muy interesante que se está gestando en el departamento del Quindío y es avanzar en la visión Quindío 2050. Colombia tiene un proceso de planificación estratégica al 2050, donde nos dice cómo va a ser el desarrollo de las ciudades en los próximos años, cómo van a ser las aglomeraciones urbanas y los desafíos que se tienen en materia de gerencia de ciudad. El Foro Económico Mundial tiene una planificación de sectores estratégicos del desarrollo, de cuáles son las 9 grandes agendas de desarrollo productivo en los próximos años, hasta el 2050. El departamento del Tolima en el 2023 adoptó la agenda Tolima 2050. Nosotros debemos impulsar ese proceso de planificación del 2050 para que tengamos un horizonte. Obviamente, digamos, el escenario de la planificación es muy cambiante. Nosotros estamos viendo que cada vez se acortan más los tiempos y cada vez hay un escenario con más incertidumbre, pero sí es fundamental tener una visión de futuro. Entonces, cuando ustedes nos preguntan el tema, yo lo que creo es Armenia debe actualizar esos instrumentos de planificación, un buen plan de ordenamiento territorial, unas políticas públicas sincronizadas, una visión de futuro del territorio para que todos podamos generar un pacto. O sea, lo que a nosotros nos ha impedido muchas veces avanzar en temas del desarrollo es que todos, bien intencionados, digámoslo, queremos que el Armenia y el Quindío salga adelante, pero cada uno trabaja por su lado, todos trabajamos sueltos. Entonces, si no tenemos una visión de futuro y la capacidad de unirnos todos, de juntarnos en torno a un proyecto colectivo, va a ser muy difícil.
Entonces yo creo que uno de los retos que tiene el sector público es liderar estas agendas de planificación y de desarrollo para que no quedemos sujetos a una gerencia del día a día, sino que tengamos una visión de largo plazo. Bien, No, pues digamos que muy cercano a lo que opinaba el doctor José Ignacio. Yo quiero que en este resto de periodo el doctor James Padilla, como le digo, no voté con él, pero quiero que le vaya bien, porque nos va a ir bien a todos, muy seguramente. Quiero que se mejoren, pues obviamente, con ese plan de desarrollo los problemas sociales que tenemos. Quiero no ver este problema, que mejore este problema de situación de habitante de calle. Quiero que mejore el problema de invasión de espacio público. Y obviamente todo se hace, pues como les decía al inicio, en coordinación entre el Consejo Municipal de Armenia y el alcalde, pero si el alcalde, que es el ejecutor del gasto, el dueño del lapicero, como digo yo, no hace esa planificación, esa planeación que hacíamos referencia hace un momento, a esa priorización, pues no vamos a llegar a solucionar estos problemas, tanto de, digamos, como el plan de ordenamiento territorial, como lo decía el doctor Sina, es un plan que fue demandado, incluso pasó en el Consejo de Armenia una modificación adicional, pero el 22 de julio, hace cuatro meses atrás, fue declarado la nulidad la nulidad simple por el Tribunal Administrativo del Quindío. O sea que teníamos algo de razón, doctor José Ignacio, cuando voté negativo ese acuerdo. Entonces, que hoy ese acuerdo sigue vigente hasta que no se resuelva en segunda instancia. Entonces necesitamos es que se solucionen estos problemas. Creemos que es el querer de todos, porque nosotros estamos para eso, como al principio del programa, para satisfacer las necesidades de las personas, lograr el desarrollo de este municipio que nos duele a todos. pues el llamado a toda la ciudadanía, a las instituciones, a los medios alternativos, es hacer un trabajo mancomunado para sacar adelante el Quindío 2050. Y la planeación estratégica, el presupuesto participativo, las juntas de acción comunal, los ediles, todos trabajando en beneficio de un sueño de ciudad que nos merecemos, ¿cierto? Entonces les agradecemos mucho a los invitados, al doctor Rojas Sepúlveda, al doctor Grisales, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad, Carlos Arturo. No, muchas gracias, agradecerles a todos. Agradecerles a ustedes que hayan venido a participar. Este es un espacio para que lo sigamos repitiendo, para que abramos micrófonos, para que la comunidad nos llame y nos pregunte, ¿cierto? Temas que seguramente están pensando allá y que tendrán que dialogarlos con ustedes, porque si los van a ir a preguntar a otro lado, entonces les van a dar una respuesta diferente, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por la participación. Les deseamos un diciembre en paz y tranquilidad, y también que el próximo año tengamos mucha actividad con las comunidades. Entonces, 2 minuticos para despedirnos, bien pueda. Nos despedimos de la audiencia. No, un saludo muy especial de verdad a todos los oyentes y seguidores, a todos los ciudadanos de Armenia. Estamos atentos a conservar, digamos, esta línea de diálogo, de reflexión. El próximo año estaremos recorriendo también las comunas como lo hicimos en los años anteriores, hablando con las comunidades, con los voceros, tratando de tramitar y, digamos, de ser un puente de muchas de estas necesidades de los armenios de cara a la administración y plantear otra visión y otra posibilidad. Y para todos, pues, los mejores deseos en estas fiestas de fin de año. Que Dios les bendiga y que tengamos también todos muchas oportunidades en el 2026. Muchas gracias. No, muchas gracias, Augusto, Carlos Arturo, y por la invitación de podernos expresar y que las personas de primera mano del municipio de Armenia conozcan los temas que se están manejando y debatiendo en el Consejo Municipal de Armenia. Digamos que los problemas sociales los conocemos. Yo siempre he dicho que incluso por ahí, doctor José Ignacio, hay un documento de una comisión de competitividad e innovación el departamento del Quindío, donde hay varias empresas privadas, públicas, varios sectores, y ahí están todos plasmados, todos los problemas sociales, incluso lo que se debe hacer es, yo digo, estamos diagnosticados, sobrediagnosticados, aquí qué hay que hacer es ya actuar, ejecutar y comenzar a ver resultados. Como le digo, Armenia nos interesa a todos, todos tenemos que empujar para el mismo lado, y esa es la idea, seguir trabajando. A las personas que depositaron el voto de confianza, a los que no lo depositaron, pero que hoy estamos representando, y yo
soy concejal de los 310.000 habitantes aproximadamente que tenemos en el municipio de Armenia, y créame que seguimos trabajando y haciendo el trabajo con la misma independencia, con la misma coherencia, con la misma responsabilidad y con el mismo profesionalismo que lo hemos venido haciendo hasta hoy. Eso es lo que yo les puedo decir como concejal del municipio de Armenia. Créame que seguiré en la misma tónica hasta el 31 de diciembre del 2027, momento que estaré en esta curul con ayuda de Dios. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.